Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir en nombre de Reconquista. Hoy el motivo de la presentación es el nuevo libro de Manuel Galiana Ros, La Iglesia Infiltrada. Manuel Galiana Ros nació en San Javier en 1951, fue educado en el ámbito militar de la Academia General del Aire, habla varios idiomas y en el transcurso de su vida profesional ha tenido que viajar a numerosos países de 4 continentes, habiéndole proporcionado un cúmulo de conocimientos, vivencias y experiencias. Comienza su vida laboral en 1969 y su vida como directivo en 1975. Sus campos de actividad principales lo han sido en el área de la comercialización de equipos militares para la defensa, en el de los recursos naturales a nivel internacional y en el de la consultoría para la alta dirección, para la mejora de la productividad empresarial a nivel nacional. Su interés por la lectura, especialmente en el campo de la investigación histórica y sociológica en busca de la verdad, le han llevado a escribir desde el año 2008 las siguientes obras: Crisis Global 2, Culpable el Sistema, que la publicación de ese libro le supuso el tener que interrumpir forzosamente su carrera profesional; El Nuevo Orden Mundial, la trama oscura de la masonería y el sionismo hacia una dictadura universal; La derrota de la globalización, David contra Goliat, los lobbies sionistas en España, Hasta nunca Juan Carlos, y este que ahora se presenta, La Iglesia Infiltrada. Y antes de dar paso al autor, sí deciros luego, cuando termine su exposición habrá un coloquio. Por favor, os ruego que las preguntas sean breves y referidas al tema, para que así tengamos mayor viveza. Si alguien tiene luego alguna cuestión más larga que plantearle al autor, pues que se acerque cuando termine el acto y hable con él directamente. Pues nada más. Es decir, que las preguntas de 30 segundos, por favor, no una exposición de hechos, sino una pregunta, porque más de uno querrá preguntar y porque no queremos salir de aquí a las 10 de la noche. Bien, dicho esto, la Iglesia infiltrada por la masonería y el sionismo. Primero voy a hablar de unos pequeños antecedentes, después sobre el formato del libro y después un poco sobre el contenido. No voy a destriparlo porque lo que quiero es que ustedes lo compren y ustedes lo juzguen. Antecedentes es que esto tiene que ver algo conmigo, personalmente, con mi niñez tardía y con mi primera adolescencia. Yo nazco en 1951 y cuando empieza el papado, el pontificado del infausto Juan XXIII, pues yo tengo, el 58, yo tengo 7 años, ¿no? No me entero mucho de las cosas, a los 7 años no te enteras de muchas cosas, ¿no? Pero cuando empieza el Concilio Vaticano II, que es en el 62, pues tengo ya 11 años, tampoco me entero mucho porque estoy en mis estudios y en mis cosas, ¿no? Pero sí que tengo una experiencia que la puedo contar. Y es que yo, obviamente, no había estado al tanto de qué había pasado en el concilio, ¿no? Con aquella edad, ¿no? Que lo que estabas pensando es en estudiar, en leer, ¿no? En jugar menos. Yo era un chico que jugaba poco, ¿no? Y después, finalmente, a los 15 años, en echarte la primera novieza, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero simultáneamente a esto, pues yo murió el sacerdote, el cura de mi pueblo, San Javier, donde está la Academia General del Aire, un señor ya muy mayor. Y vino un cura nuevo, del interior de Murcia, de la huerta de Murcia, y yo empecé a ver. Mi padre me llevaba siempre a misa todos los domingos, ¿no? ¿Era una obligación? Era una tradición. Más que una obligación, yo diría que era una tradición, ¿no? Y yo estaba acostumbrado pues a la misa normal, a la liturgia normal entonces, ¿no? Es decir, en latín, pues con el cura mirando al altar y no al pueblo, y una serie de cosas que yo veía como naturales y positivas, ¿no? Pero llega este cura ya seguramente como veremos después, con unas instrucciones bastante claras de cómo remover las cosas, rehacer las cosas, y lo primero que veo es que en la iglesia de mi pueblo, que es muy bonita por cierto, lo que empiezan a entrar es una serie de un grupito de 3, 4, 5 personas con guitarras, con bandurrias, a tocar más que cantos sacros, pues cantos profanos, ¿no? Entonces, a mí esto no me gustó, a mí me pareció música de feria, ¿no? Dije, las guitarras y todo esto, pues mejor en una feria, pues si quieres vas y si no, no la oyes, ¿no? Pero no dentro de la iglesia. Aquello empezó a descorazonarme mucho y después, al cabo de los 2 o 3 años, me vine aquí a Madrid a vivir en el año 67
y por otras experiencias en otra iglesia de aquí, en el barrio de Moratalaz, donde viví primeramente, me hicieron que dejase de ir a misa completamente, ¿no? Me descorazonó totalmente, ¿no? Debo decir que no solamente es esta experiencia personal, sino que yo personalmente era un chico al que le gustaba poco jugar en la calle, estudiar lo que tenía que estudiar, leer, y cuando digo leer, pues un libro un poco extraño para un niño de 10 años, yo me lo leí con 10 años y me lo aprendí de memoria. Se llamaba La Sagrada Biblia. Era un libro de unas 1500 páginas, no pequeño, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Con lo cual saqué una muy buena idea de lo que para mí era el Antiguo Testamento y del Nuevo, ¿no? Porque, ¿qué es el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento o la Torá judía? Pues es mayormente, y eso lo digo ya no con 10 años, sino con 64 que ya tengo, es un libro que está compuesto básicamente por muchos géneros literarios. ¿Qué son géneros literarios? Son similitudes, figuraciones. Nadie se cree realmente que hubo un Adán y una Eva creados así de esta manera, ¿no? Y me van a decir ustedes, no, oiga, mire, yo lo que pasa es que creo en el creacionismo y en el evolucionismo, que no tiene por qué haber una diferencia entre ambas cosas. Creacionismo es una cosa, el acto de la creación del universo o de los muchos universos que pueden existir, y otra cosa es la evolución dentro de cada planeta, biológica. Sabemos, por ejemplo, que las células de nuestro cuerpo las células primigenias vienen de ese caldo primigenio cuando vivieron los primeros mares o lagos, de ahí surgen las primeras células. Después se agrupan en temas pluricelulares y después se evolucionan a animales, se evolucionan a anfibios y finalmente pues el ser humano, tal como está desarrollado actualmente, que yo personalmente no creo que provenga del mono como Darwin, ¿no? Sino que es una evolución diferente totalmente, ¿no? Este libro parece ser que fue escrito, o por lo menos se dice que fue escrito por el mismo Moisés, ¿no? El que saca al pueblo elegido del Éxodo. Y también, bueno, pues ahí están recogidas muchas sabidurías antiguas, porque Moisés no se sabe si era judío, que seguramente no lo era, sino un príncipe egipcio formado en todos los misterios de Egipto y en mucha de la sabiduría. Por ejemplo, solamente por mencionar uno, pues el proceso, y esto a lo mejor a muchos católicos, ¿no?, les puede rechinar los dientes, pero el capítulo del diluvio está recogido de la leyenda de Gilgamesh, de los hindúes, ¿no?, de cientos y cientos de años anterior, ¿no? Es decir, que es una recopilación de cosas, ¿no?, que tiene un fin, ¿verdad? Y está bien. Lo que sí que te da la idea del Antiguo Testamento es de un pueblo desobediente para con su Dios, idólatra, degenerado en muchos aspectos, sobre todo en los sexuales, y haciendo uso de sus mujeres judías para sus propios fines nacionalistas. Pues, por ejemplo, cuando se trata de Judith, de Esther, cuando matan al general Holofernes, que está acercando Jerusalén, pero eso lo cuenta perfectamente, de que una mujer judía se prostituya con el fin de salvar al pueblo es totalmente justificable, ¿no?, por la Torá, por el Talmud y por cualquier clase de cosa, ¿no? Hoy he leído un artículo, que no sé si será cierto o no, pero que está escrito por un judío, jefe de un equipo de arqueólogos, que dice que las edades atribuidas a 1700, 1800 a.C., cuando Moisés escribe o no escribe, parece ser que habría ahí un fraude de conocimiento, porque ellos, que son arqueólogos, que han todo lo que es Palestina, Israel, incluso el Sinaí, lo han cuadriculado, han dicho que mientras que han encontrado muchos asentamientos de pequeñas tribus, pequeños pueblos en el Sinaí, y que sin embargo que 600.000 hebreos andasen 40 años por todo el Sinaí dejaría asentamientos arqueológicos y que no se ha encontrado ninguno, por lo cual él presume que eso fue parte de la creación judía y que realmente serían pues expertos y rabinos en los siglos 7 y 6 a.C., los que empezarían, basados en una tradición oral, a escribir la Biblia, empezando por
por los géneros literarios, como digo, de Adán y Eva, por todo lo demás, por Moisés, que pudo existir o no pudo existir, y como dicen ellos además, dice, ¿cómo es posible que la Biblia, si como dicen está escrita por Moisés, habla de su propia muerte? De él mismo, en uno de los libros, habla de que muere el escritor, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, después el Nuevo Testamento, sin embargo, pues es un mensaje más nuevo, de paz, de bien. Algunos no estamos de acuerdo totalmente, hoy día, por ejemplo, de algunas de las frases escritas en el Nuevo Testamento, que no sabemos si son de origen o son añadidos, ¿no? Como por ejemplo aquel de que al que te abofetea, ponle la otra mejilla. Yo digo una cosa, a mí si alguien me abofetea indebidamente, desde luego se puede contar casi entre los muertos, ¿no? Rápidamente, no otra cosa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Por eso creo que a lo mejor, que posiblemente Cristo, seguramente que no lo dijera. Es igual que lo de dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Oiga, mire, sabiendo qué pasó en el concilio de Nicea con Constantino, cuando Constantino oficializa la religión católica, trae a 180 obispos que habían católicos en todo el Oriente Medio, en toda la parte de Europa y Oriente Medio, y les da a todos extensiones de terrenos muy grandes, ¿no? ¿Verdad? Es decir, compra la Iglesia, pues no estaría de más el que alguien hubiera metido el lápiz y decir, y esta frasecita, dada al César, lo que es de la justifica los impuestos futuros, ¿me entiendes, no? Esto lo sabemos porque sabemos que en España se ha reescrito la memoria histórica y cómo se reescribe la memoria, ¿no? Igual que eso se reescribe cualquier cosa. De todas maneras, para mí, sobre todo el Nuevo Testamento tiene elementos que, bien leídos, sí que te dejan muy pensativo y sobre la personalidad real de Cristo, si bien lo estudias, ¿no? Dejando aparte todo aquello que pudiera ser cosas o añadiduras, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, hablar del judaísmo de Cristo. ¿Cristo era judío? Cristo era de religión judía. ¿Por qué? Pues porque su familia, porque su tierra, Galilea, que no era tierra de Judea, Galilea en hebreo significa gentiles, es decir, de no judíos. Sin embargo, 170 años antes los armoneos habían conquistado aquella zona y habían judaizado e impuesto la religión judía en aquella parte del mundo. En todo caso, yo no digo que él no tuviera como religión tomada la religión judía. Lo que sí está muy claro en todo el Nuevo Testamento es que Jesucristo es profundamente herético con muchas de las verdades judías y lo demuestra en la mayor parte de las veces que se dirige a los fariseos y a los saduceos, ¿no? Que él no estaba de acuerdo en absoluto, ¿no? Con lo que decían los judíos, con la religión suya. Lo llamarían un hereje judío, ¿no? Dijéramos, ¿no? La Iglesia como institución. La Iglesia como institución no existiría hoy día sin la figura de Pablo de Tarso, de San Pablo, ¿no? Pablo de Tarso era, como él dice, era judío, fariseo, de la tribu de Benjamín, y además muchos de vosotros no sabréis que él no conoció personalmente a Cristo, por supuesto, pero que el primer protomártir cristiano, que fue San Esteban, fue lapidado en Jerusalén. La persona que tenía las túnicas de todos los apedreadores era un joven Pablo de Tarso. San Pablo era el que tenía las túnicas de los que estaban apedreando a muerte al primer protomártir, a San Esteban. Incluso cuando tiene su caída del caballo y aparición de Cristo metafísicamente, que le habla, ¿por qué me persigues?, ¿no? Él está en una misión guiando a soldados de los sacerdotes judíos para ir a recuperar y a traer de vuelta hacia Jerusalén a cristianos que estaban en Damasco y que habían sido hechos prisioneros. A partir de ahí, bueno, pues él, un hombre de valor, de conocimiento, de mucho conocimiento, porque era un hombre bien formado, no solamente era judío, sino que era ciudadano romano simultáneamente, pues emprende una labor propia basada en esa experiencia personal que tiene con la caída del caballo, en la que queda ciego y toda esta clase de cosas, ¿no? Siempre anduvo enfrentado con Pedro y con el resto de los apóstoles, porque si no hubiera sido por Pablo,
el cristianismo seguiría siendo hoy día, si es que se hubiera mantenido, una secta no más grande que la secta samaritana que había entonces. Porque Pedro y los demás querían seguir, digamos, allí y convirtiendo el proselitismo a judíos, y ahí no iban a triunfar mucho. Pablo sí triunfó en el resto de la humanidad, empezando por Anatolia, Turquía, Grecia y muchos otros países a los que viajó, ¿no? No sabemos, como digo, cuánto ha sido reescrito del Nuevo Testamento, porque del Viejo es mejor, como digo, no hablar, se podría hablar días y días y no bien, precisamente. Pero entre los años 33 y 325 hubo mucho tiempo para reescribir muchas cosas. Y primero de todo, no fueron los apóstoles los que escribieron nada. Los apóstoles eran todos gente mayormente iletrada, no sabía ni leer ni escribir. También, otro dato a tener en cuenta es que eran todos ellos hombres casados, razón por la cual es muy difícilmente entendible el por qué los sacerdotes católicos no se pueden casar, igual que sí lo pueden hacer los sacerdotes del rito ortodoxo. Estas son realidades, es decir, Jesús no eligió a solteros. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, tenemos una larga historia de la Iglesia, sobre todo del 325 hacia acá, en la cual sabemos que hay, y han habido muchos hombres santos, buenos, virtuosos, pero también nos cuentan mucho menos. Bien leída la historia, como digo, es aquella Biblia que yo me leí de pequeñitos, ya se entreveía el que también han habido muchos hombres perversos y malos, ¿no? No solamente en el sacerdocio, sino obispos, cardenales, papas. El poder papal era comprado, en muchas ocasiones era comprado. Hasta un Medici, de la familia de los Medici, fue papa, ¿no? Solamente por el hecho de que su familia eran banqueros, ¿no? Es decir, que hubo incluso una papisa, o sea, una mujer que fue papa simulando ser hombre y cosas de estas, ¿no? Yo personalmente lo que debo decir, para terminar este antecedente, es que creo que tengo un conocimiento aceptable no solamente de mi propia religión aprendida, sino de la mayor parte de las otras religiones, filosofías e incluso tendencias esotéricas. Eso sí, todo eso como autodidacta, ¿no? Debemos decir, antes de empezar esto, porque afecta mucho, el que quizás muchos de vosotros no sepáis que la Iglesia ha tenido muchas videntes y muchas místicas, ¿no? Esas videntes y místicas tienen poco que ver con lo que hoy día llaman echadoras de cartas o de tarot, o que te dicen el futuro y cosas de estas, ¿no? Tienen poco que ver, ¿no? Algunas de ellas, pues, eran gente verdaderamente admirable porque conectaban con una dimensión real para sacar información o que se les transmitía información. Una de ellas fue la alemana Santa Catarina Emmerich, que al parecer tenía la posibilidad de poder conectar con la época de Cristo, ver incluso la pasión de Cristo y muchísimas otras cosas. Una mujer que se alimentaba, pues no sé, de la comunión básicamente y pocas cosas más, ¿no? Y ella dijo una cosa que yo creo que es el momento en que se está cumpliendo. Ella dijo una de sus profecías, está escrito, se puede ver en cualquier sitio, en el año 1820, hace casi 200 años. Y dijo, la peor época que pasará la Iglesia Católica, la de su mayor tribulación, y no sé si desaparición, pero será aquella en el futuro en el cual hayan dos papas simultáneamente. Estamos viviendo la época en la cual hay dos papas simultáneamente. Dicho eso, vamos al libro. Todo esto depende, vamos al libro. El libro tiene en su portada la Iglesia infiltrada por la masonería y el sionismo, tiene al Papa o al Obispo Francisco o al cura Francisco, o Paco, ¿no? Como a él le gusta que le llamen, haciendo el besalamano a varios rabinos judíos, ¿no? Después, en la contraportada, tenemos al Papa Benedicto XVI alzando los brazos felizmente en la sinagoga de Roma, rodeado también de rabinos judíos, ¿no? Leeré 3 o 4 cosas. Una de ellas es la contraportada, en la cual digo, esta obra ofrece una información basada y recopilada de una amplia bibliografía que nos permite vislumbrar de forma bastante nítida cuáles son los sucesos y acontecimientos acaecidos en el seno de la Iglesia Católica, sobre todo desde la celebración del demoledor Concilio Vaticano II. El resultado de la infiltración masónica y sionista es el de una Iglesia visiblemente secularizada y alejada de la tradición,
mientras que se ha plegado en casi todo lo imaginable a la voluntad y a las directrices de la masonería internacional y al programa del sionismo talmúdico. Fórmese usted su propia opinión sobre la base de estos datos y considere si existe la seria posibilidad de un cisma, como ya ha habido otras veces en la historia de la barca de Pedro, entre modernismo progresista y tradicionalismo. Es decir, que es posible, para mí incluso personalmente sería deseable. No siempre todo lo deseable se convierte en factible, ¿no? Pero yo creo que sería bueno y efectivo el que hubiera un cisma, porque de los cismas siempre surgen posibilidades de mejora, ¿no? En el libro, en la página 130 del libro existe una portada, la portada de este mismo libro, de la traducción. Este libro ha sido publicado antes en Irán que aquí, ¿no? A Irán me han invitado 9 veces a ir. El último viaje que vine el día 5 de noviembre era para la presentación en persa del libro. Allí este título es más educado, digamos, ¿no? También para evitarme ciertos problemas. Lo digo por si dentro de vosotros hay gente que informa al CNI o algún servicio de información, que si lo hace, yo le estoy muy agradecido por el hecho, primero, de que os envíen, y segundo, de que os culturicéis y de que te paséis esta información, ¿no? Pues por todo esto. Entonces, como digo, esta es la portada del libro, que en Irán tiene una traducción diferente. Se llama El cristianismo judaizado, que es un poco más fuerte que este. Yo he creído que en España no era, con este título, era suficiente, ¿no? Está basado en una bibliografía que se muestra aquí de más de 35 libros diferentes. Yo no me los he leído, algunos os he ojeado, pero si os lo leyerais sabríais muchísimo más, ¿no? del contenido de este libro, ¿no? Y unas 10 webs de internet también, donde se vierte mucha información. Hago también aquí un agradecimiento a dos personas, a dos iraníes. Uno de ellos es un amigo mío, el que me ha invitado las 9 veces a viajar a Irán, que es un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, y otra a Samaneh Kachui, que es una de las mejores reporteras que tiene Hispan TV allí, ¿no? No me refiero al escándalo que ha salido en la prensa de Hispan TV aquí, que es una gran mentira, ¿no? Sino allí en Irán, ¿no? Porque me han ayudado en este pequeño libro, porque en la elaboración de este libro yo he pasado por una etapa personal difícil, de las más difíciles de mi vida, de las que afortunadamente me he podido reponer, ¿no? Hay que hacer, quiero leer la advertencia legal que decimos al principio, sobre todo lo digo por si hay algún infiltrado de algún servicio, ¿no? Que no crea que, y en donde decimos que el editor, que también se quiere exculpar, ¿no? Y el autor de esta obra desean hacer constar que su labor es la de proporcionar al lector estudioso la información más precisa. Para ellos a veces se reproducen textos íntegros ya publicados para su análisis. Esto no significa que estén, que decir, el editor, el autor, yo sí estoy más que él, cuidado, él puede decir lo que sea, yo estoy más de acuerdo con lo que pone el libro, ¿no? Eso también podéis tomar nota. Pero sí creen necesaria su lectura para un mejor entendimiento del hecho histórico analizado. No obstante, desean dejar claro su condena expresa ante cualquier genocidio o acto de discriminación racial y su respeto absoluto a cualquier persona, sea cual sea su convicción religiosa. El índice es muy corto, son 6 capítulos, cuyos títulos son Acción judeo-masónica en el Concilio Vaticano II, La sinagoga de Satanás, La judaización del cristianismo y la ruina de la civilización, por Federico Rivanera Carles, La renuncia al sionismo como recuperación de la humanidad, de Juan XXIII a Francisco I y La Iglesia Católica y los judíos. Y dicho esto, comentaré brevemente sobre cada uno de ellos, sobre todo para dejar tiempo después a las preguntas, que me imagino que tendréis muchas e interesantes. Acción judeo-masónica en el Concilio Vaticano II. Esto yo lo leí hace varios años, está disponible en internet, pero yo lo leí hace varios años ya, y se trata de un texto supuestamente escrito, me imagino que sí, por varios padres conciliares durante el Concilio Vaticano II, que eran ayudantes de obispos o cardenales que estaban participando en el concilio. De hecho, 2 de esos padres conciliares tenían permiso para estar dentro del concilio mismo, ¿no? Y se enteraban de todo lo que pasaba allí, ¿no? Ellos son testigos, como dicen, de las muchas desviaciones
que sucedieron en el concilio las enseñanzas de Cristo. Hablan y detallan el nombre de algunos de los varios judíos falsamente conversos, integrados, insertos, infiltrados dentro de la Iglesia Católica. Hablan del cardenal Bea, de Monseñor John Österreicher, de Gregory Baum, de los obispos Walter Kempe y del judío converso mexicano Sergio Méndez Arceo, ¿no? Estos son los principales, pero habían algunos más, ¿no? El objetivo final que se quería en este concilio era, y que se logró, fue el que al final los judíos fueran declarados como personas no pérfidas y no deicidas, ¿no? Tenéis que saber, por ejemplo, que hasta el año 60 y tanto, hasta el Concilio Vaticano II, durante casi 1900 años, la Iglesia Católica, no sé si era en la función de Jueves Santo o de Viernes Santo, creo que el Jueves Santo, pedía perdón a Dios para los pérfidos judíos. Es decir, no pedía una condena, no pedía que se condenase a los judíos, sino que pedía a Dios perdón para los pérfidos judíos. Pérfidos en la palabra perfidia, ¿no? O de malicia significa, ¿no? Y desde luego el deicidio como culpa del pueblo judío no, lo que querían los judíos era la asunción de una culpa corporativa por parte de la humanidad en esa muerte de Cristo. Lo consiguieron. Los judíos decían que impusieron el que ellos han sido perseguidos por la Iglesia Católica, se sienten ofendidos y tienen derecho a reparaciones. Desde luego que desde el punto de vista espiritual la están teniendo. Desde el punto de vista material, y con todas las indemnizaciones de Alemania, que me parece que ya andan por encima de los 70.000 millones de euros, también lo están consiguiendo, ¿no? Bea, el cardenal Bea, judío, era secretario de la Unión, era director del secretariado para la Unión de los Cristianos. De hecho, él presenta un documento en el concilio, para que le sea aprobado, que previamente había sido preparado en logias judeomasónicas, sobre todo en la mayor logia del mundo masónica e integrada únicamente por judíos, que es la de los Bnei B'rith. Su presidente, Abel Katz, estuvo hablando con Bea, estuvo hablando con el Papa, y cenando y comiendo muy a menudo con muchos cardenales en el curso del larguísimo concilio. También se le adhirió a esta labor Nahum Goldman, presidente del Consejo Mundial Judío, y lo que prepararon y presentaron a Bea para que él presentase como escrito suyo era el decreto sobre los judíos, que después fue oficializado en el concilio. Sobre Bea hablan los padres conciliares de que el apellido Bea es una latinización del alemán Beja con H intercalada, y del español Beja, que parece que son apellidos de origen judíos. También hay un par de cosas que dicen, por ejemplo, Österreicher y Baum, en la página 27, que es cuestión de leerlo porque todo esto no se puede memorizar del todo, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, el principal autor del decreto de Judais es el judío supuestamente convertido John Österreicher, monseñor. Dice, hoy monseñor Österreicher. En uno de sus sermones en la Catedral de San Patricio de Nueva York, donde era predicador antes de venir, ni yo ni nadie hemos silenciado los móviles. Yo, por si acaso, como queda tiempo, voy a bajar el mío y el vuestro también podíais. Yo lo hemos silenciado. Yo lo he silenciado. Tú has actuado adecuadamente, pero yo mismo no lo he hecho y alguien más por ahí tampoco. Entonces, lo que dice Monsterrey, que era la Catedral de San Patricio, donde era predicador antes de venir a Roma para asesorar al cardenal Bea, afirmó textualmente: nosotros no leemos más las muchas declaraciones de Jesucristo contra su pueblo, mantenidas en la Biblia. Esto dicho por un monseñor en Estados Unidos en el púlpito, que ellos ya les traía al pairo las acusaciones que Jesucristo hiciera contra su pueblo, ¿no? Es algo, ¿verdad?, demencial, ¿no? Dice, porque Österreicher está censurando la Biblia y a Jesucristo mismo, y lee en sus prédicas solamente lo que le conviene a su pueblo hebreo, porque él era judío originalmente, ¿no? Dice, y después, sin embargo, también Baum también se las trae el hombre, ¿no? Porque dice que el otro coautor del documento es el supuesto convertido Gregory Baum, supuesto convertido.
Pertenece actualmente a la Orden de los Agustinos y es profesor de teología católica, a pesar de que no hace muchos años era un judío ateo emigrado de Alemania a Canadá. El cardenal Bea lo encontró capacitado para asesorarle en el Secretariado para la Unión de los Cristianos, entre otras cosas quizá por un libro que había escrito, Los judíos y el Evangelio. En él sostiene el padre Baum que los pasajes antijudíos de la Biblia y demás escrituras cristianas son una verdadera colección de escritura de odio, con lo cual hace una crítica herética de las Sagradas Escrituras, ¿no? Sus motivaciones para la necesidad del decreto sobre los judíos, según él, son que, entre comillas, ningún apóstol ha confirmado la culpa colectiva de los judíos en la crucifixión de Cristo. Estos son chorradas, pero chorradas magistrales, porque los judíos son los dueños del discurso, ¿no? Eso lo explica muy bien el escritor Israel Shamir, judío, convertido a la ortodoxia cristiana, en su libro El yugo de Sion o el poder del discurso. Los judíos son los dueños del poder del discurso. Digamos que básicamente con esto cubriría un poco... bueno, sí, un par de cosas más. Lo que se quiere realmente es, en el curso de este concilio, el acercar un ecumenismo, un tipo de ecumenismo en el cual el Papa fuera realmente, si hubiera esa reunión, un primus inter pares, un primero entre iguales, ¿no? Igual que el jefe de la última confesión mormónica o protestante de cualquier tipo. Y además aumentar el poder del Parlamento, que serían los cardenales y los obispos, ¿no? Es la misma técnica que la masonería, fundada por el sionismo, ya desarrolló a partir del siglo XVII para la destrucción de las monarquías cristianas católicas europeas. Es decir, primero el trono y el altar. Destruir primero el trono y después el altar, que son los fines masónicos y sionistas, ¿no? Otro capítulo es el de la judaización del cristianismo y ruinas de la civilización. Ahí he recogido solamente los extractos que están publicados también de Federico Rivanera Carles e impreso por el Instituto de Historia a Su Santidad Pablo IV, que son 3 volúmenes, como digo, producto de una investigación de 15 años. Leer estos libros sería esencial si tuviéramos el dinero y el tiempo para hacerlo, ¿no? Habla de la infiltración judía desde el principio, es decir, desde poco antes, después de morir Cristo, el judaísmo infiltra ya ese cristianismo naciente y lo va documentando todo el tiempo. Cuando llegamos a la actualidad, habla de que Roncalli, Juan XXIII, es un filojudío, de que Montini, o Pablo VI, es un judío converso, de que Wojtyla, el Juan Pablo II, muy posible también es un judío converso, y habla sobre la admiración que tienen todos estos últimos papas, sobre todo los conciliares, por muchos judíos ilustres, como Maimónides. Maimónides era una de las personas, un judío de los que más se alegraba de la muerte de Cristo, ¿no? Era un judío español, vivía en España en aquellos momentos, en 1200 y pico, pero realmente como también tenían una gran admiración por Edith Stein. Edith Stein, muchos sabéis que fue una monja, era judía, conversa, entre comillas, y mentira monja, que murió en un campo de concentración alemán, extrañamente no gaseada, murió solamente de una enfermedad. Y esta monja no fue detenida por ser monja ni por ser católica, fue ni siquiera por el hecho de ser judía anteriormente, sino porque era una espía de los judíos contra los alemanes y fue detenida por espionaje, llevada a un campo de concentración, simplemente, ¿no? También todos estos últimos papas han tenido unas amistades de los últimos teólogos rabinos impresionantes, ¿no? Todo está, como digo aquí en el libro, ¿no? Una cosa muy interesante, en la página 69, leer un poquito, una párrafo corto. No sé si sabréis lo que es el noeísmo. Noé, si sabéis quién es. El noeísmo es un movimiento de nuevo cuño, de hace 20 y tantos años, obviamente promulgado por el sionismo, ¿no? Pero hay una cosa... Sí. Dice, su finalidad, expuesta en numerosos escritos, es clara. El catolicismo de Israel suplantará al catolicismo de la Iglesia. Fantasía, el día 20 de noviembre
20 años, de 1991, en la misma fecha en que surgió el movimiento noéico, el presidente Bush promulgó la ley pública americana 102-4, votada por unanimidad en el Congreso, que declara los llamados preceptos de Noé como, vale decir, una norma talmúdica, como constituyentes del fundamento del país y de la civilización americana. Hasta ese punto, ¿no? El siguiente capítulo es Renuncia al sionismo, recuperación de la humanidad. Aquí lo que he querido incluir es el hecho de que no todos los judíos, sí la mayor parte, no todos los judíos son sionistas. Aquí es un artículo hecho desde un punto de vista de un izquierdista, de un marxista internacionalista, sobre IJAM. IJAM es la red judía antisionista. Esta gente lleva a cabo actuaciones judiciales y denuncias contra el sionismo en Israel, pero solo en Israel. Para ellos el sionismo es solamente el sionismo político de Israel, es solamente que son muy malos y perversos con los palestinos, ¿verdad? Pero sin embargo el mundialismo sionista de los askenazis judíos, bancarios y transnacional, que es mucho peor todavía, ¿no? De eso no dicen nada, ¿no? Reivindican, eso sí, el fin de las masacres y el retorno de los palestinos, que son fines loables, ¿no? Indican también estos judíos antisionistas que ellos no son ni un pueblo, ni una nación, ni una raza, proviniendo todos ellos de diferentes comunidades originales de diversas partes del mundo. Sin embargo, todavía tienen la carencia de que se buscan la propia liberación judía y no la colectiva de toda la humanidad. Este es un fallo del izquierdista que escribe este artículo, ¿no? Se quedan a mitad de camino, con mucho por recorrer, ¿no? No proponen, por ejemplo, el descolonizar Palestina y el regreso a los orígenes directamente. No son ortodoxos, que también son antisionistas. Digo, los ortodoxos, por ejemplo, yo tengo una anécdota, estando en Irán en una conferencia con mi amigo que está en primera fila, Nico Roa. Tuvimos la oportunidad de conocer a otros invitados a la conferencia por parte de Irán, que eran 3 rabinos judíos de la secta Naturei Karta, súper ortodoxos, Naturei Karta, ¿no? Bueno, pues los hombres, quiero decir, obviamente ellos eran antisionistas, o son antisionistas desde un punto de vista religioso, y justifican su antisionismo por 2 razones. Primero, por las matanzas, por las masacres de palestinos que están siendo llevadas a cabo en Palestina desde que a los palestinos les robaron su tierra y los masacraron, ¿no? Y segundo, por un tema metafísico. Y ellos son partidarios de que, ellos dicen que su religión les dice que no se debía haber vuelto a Jerusalén hasta que no hubiera venido su Mesías. Y para todos es obvio, porque si no, hubiera estado anunciado en los periódicos, que en el año 1948 su Mesías no era conocido, tampoco sabíamos si había nacido o no había nacido. Pero obviamente el Estado de Israel va en contra de la propia religión, como dicen estos ultraortodoxos. La Iglesia Católica y los judíos. Este es un capítulo muy pequeñito, está al final del todo, lo menciono ahora, que me falta otro. Uno de los amigos conocidos que he hecho en las conferencias de allí se llama Michael Jones, de Estados Unidos. Somos amigos comunes, como digo, de las conferencias. Él, por ejemplo, es un universitario experto, es católico, no diría que ultracatólico, pero bien católico. Él critica la vuelta a Jerusalén por parte de los judíos en contra de la ley divina, apoyando a San Juan Crisóstomo en su libro Adversos Judeos. Cuando hablamos personalmente, él y yo tenemos algunas ideas contrapuestas incluso con el catolicismo. Él defiende a la Iglesia y dice que yo soy un poco bastante hereje en el catolicismo. Yo no se lo niego. No se lo niego ni a él ni a los iraníes cuando en Petit Comité ya hablamos sobre teología. No desde un púlpito, digamos, en el Petit Comité, 2, 3, 4, 5 personas. Porque al hablar de teología 1 hora o 2 horas con ellos, al final me dicen, pero señor Galiana, ¿usted es católico? Sí, pero usted lo que ha dicho es herético en lo católico. Digo, es que yo soy algo herético en lo católico, pero soy mucho más herético todavía con el Islam. No digo de ustedes, con el Islam. Se lo digo sonriendo, me tienen que sonreír y quedamos tan amigos. No pasa nada, ¿me entiende, no? La obra clave de Michael Jones
es un libro, es un trabajo universitario documentado valiente de muchos años, que le han hecho ser atacado como antisemita. Él se basa mucho en los propios textos de los judíos. El libro se llama El espíritu revolucionario judío y es un bestseller en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, muchas de las críticas en este libro que hace Michael Jones sobre temas de la misma Iglesia hicieron que cardenales católicos modificasen el catecismo americano, ¿no? Para que os deis una idea, ¿no? Dice, sin embargo, una cosa con la cual yo no estoy muy de acuerdo, bueno, por eso dice que soy un poco hereje, ¿no? Dice que la encíclica postconciliar Nostra Aetate no deroga la enseñanza tradicional de la Iglesia. Yo no estoy de acuerdo con ello, yo creo que sí la deroga, aunque se pueden escribir y poner palabras de muchas maneras que engañan, ¿no? Y sin embargo sí critica mucho la actual política de la Iglesia hacia los judíos. Los dos últimos capítulos y después pasamos a las preguntas. Hay un capítulo que es la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás tiene que ver con aquello también de esa confrontación entre sionistas y antisionistas o ortodoxos en ese orden de qué sería primero, la venida del Mesías o el Estado de Israel. Ya he comentado antes lo que piensa Natura y Carta. Quería leer un par de párrafos. En la página 41, por ejemplo, tenemos que... En la página 41 tenemos un capítulo sobre el cual está basado todo este artículo, el 3.9 de Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, no es de un apóstol ni es de nadie, ¿no? El Apocalipsis, sabéis lo que es, ¿no? Es el libro de la revelación que fue dictado a un vidente que se llamaba Juan. La Iglesia dice que es San Juan, pero San Juan estaba en demasiadas partes. San Juan para mí estaba en Éfeso con María, la madre de Jesús. Yo he estado allí en la casa donde murió María, la madre de Jesús, en Éfeso, y no podía estar al mismo tiempo en la isla de Patmos, ¿no? Haciendo de vidente. Sería otro Juan, ¿no? Pero en Apocalipsis dice, 3.9, dice, he aquí que yo... lo que dice es algo que es recibido por un vidente de otra dimensión. De hecho, menos mal que no se habla que es Dios quien habla, porque de hecho lo que habla el vidente al principio es y yo fui arrebatado en el espíritu por el ángel del Señor. Eso me acuerdo de memoria, ¿no? Y entonces, a partir de ahí habla, ¿no? Y dice aquí, y he aquí que yo doy a la sinagoga de Satanás, ya mencionada en Apocalipsis, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí que yo constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. También hay otra en la misma en la misma página de Pablo a los romanos. Ahí es Pablo a los romanos en 9:6-15. Dice, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación, porque la palabra de la promesa es esta, como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo, y no solo esto, más también Rebeca, recibiendo de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le he dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dice a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Esas son las teóricas frases, comunicaciones de Dios, que no sería Dios, obviamente, sería cualquier entidad sobrenatural, ¿verdad? La zarza que ardía y todo esto, ahí no estaba Dios, ahí estaba una entidad sobrenatural que se comunicaba con Moisés, o por lo menos ese es mi entendimiento, ¿no? La interpretación de cuando dice, aquellos que dicen ser fieles a Dios menos mienten, hablan de dos partes, tanto de cristianos actuales que se dijeran creyentes, pero que realmente no lo son, o que solamente lo son de los labios para afuera, o por ejemplo, otro par de lecturas que hay de la página 43, es aquí al lado, Pablo a Romanos 11.1, nos dice Pablo,
Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dice, es decir, de ninguna manera, porque Pablo también era judío, también era israelita. O, por ejemplo, el profeta Oseas dice en 2:23, llamaré a un pueblo que no es mi pueblo. Es decir, ante el rechazo del Mesías por el pueblo judío de Israel, ya está profetizado ahí, ¿no? O también cuando dice en Génesis 9:27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y séale Canaán siervo. Como muchos de vosotros no sabéis quién eran Jafet y Sem, os lo aclaro. Los descendientes de Jafet somos realmente los europeos, indoeuropeos, parte de los centroasiáticos. Los de Sem son los judíos, que son pocos de ellos, y los árabes en general, ¿no? Lo que dice es que la profecía habla de que engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán, la parte de Canaán, su siervo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con, bueno, con cosas que están pasando en la actualidad. Y también cuando se refiere a los judíos que dicen que no son judíos, pero que realmente no lo son, se refiere mucho a una pequeña historia, que en pocos minutos la relato, que es a... Vosotros no sé si sabéis que de los judíos que actualmente hay en el mundo, que se dice, yo he leído varias interpretaciones, de 10 millones, 20 millones, las cifras más creíbles que yo he leído son de 30 a 35 millones de personas, porque solamente en Estados Unidos son el 3% de su población y tiene 325 millones, luego hay cerca de 10 millones solamente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como digo, si los judíos no hubieran hecho proselitismo de su religión, serían como los samaritanos un poquito más o menos, habrían quedado a ese nivel. Pero sí hicieron un gran proselitismo. Primeramente fue en el año 400 y pico en Yemen. Yemen se convirtió al judaísmo y muchos judíos fueron a vivir allí y toda aquella parte es ampliamente judaica desde entonces. Otra fue hacia el norte de África, llegando hasta Argelia, Marruecos, ¿verdad?, donde también hubieron muchos judíos. Pero donde mayormente se extendió el judaísmo fue en la región del Cáucaso, los montes Cáucasos, la región del Cáucaso, incluyendo desde la parte de Kazajstán, Georgia, Cáucaso y la parte oriental de Ucrania, es la parte donde más judíos... O sea, era el reino cázaro, los jázaros o cázaros. Entonces, esta gente tenía un problema en el año 700, y es que o pagaba impuestos, al no tener una religión oficial, o pagaba impuestos a los islámicos, que ya andaban hacia allá, o al imperio de Bizancio. Y ellos no querían pagar impuestos a nadie, y vieron la solución más fácil en convertirse. De hecho, fue casi simultáneo en el tiempo a la conversión de Recaredo aquí, ¿verdad?, al catolicismo contra la energía del arrianismo. Se convierte el rey, se convierte todo el mundo. Pues allí pasó lo mismo. El rey y los nobles creyeron que aquello era muy beneficioso, porque sobre todo no iban a pagar impuestos a nadie, al tener su propia religión, y el pueblo jázaro, en el año 700, se convierte. A partir de ahí ese pueblo se va hacia muchas partes, sobre todo hacia Rusia y hacia Europa, Alemania, y generan lo que conocemos como judíos askenazis. Los judíos askenazis de Alemania. ¿Y de dónde vienen? Vienen del reino de Khazaria, y de allí tienen el judaísmo. Lo que pasa es que son, de una parte, son totalmente diferentes étnicamente a los judíos. El judío es un semita, es un árabe, y tiene ciertos rasgos, más moreno, más bajito, algunos de ellos, no todos, con la nariz un poquito curvada, pero esa no es la característica de los jázaros, de los askenazis. Os pondré un ejemplo, por ejemplo, las mujeres que entendéis más de esto, no los varones que sabemos menos, ¿no? Pero uno de los hombres más guapos del mundo en Hollywood, Paul Newman, era un judío askenazi. Nadie diría por su apariencia ni que tenía nariz, ni que tenía cuántos, ¿no? Era la admiración y el amor de la mayor parte de las mujeres, Paul Newman. Y era un judío askenazi. Un judío askenazi más feo es Henry Kissinger, ¿verdad? Que salió más feo que el hombre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a partir de eso, aparte de esto, también hubo una gran dispersión que no lo sabemos ni lo conocemos, pero cuando el Islam va empujando, muchos judíos van y se trasladan en África a muchas partes, por ejemplo como Ghana, como Mali, o en Asia a regiones remotas, al sur de la India, al norte de China. Hay comunidades judías
aunque no lo sepáis, importantes, ¿no? Las diásporas que han habido. Y el último capítulo, que es el más largo, pero que voy a intentar no extenderme mucho, solamente mencionar algunas cosas, es el de Juan XXIII a Francisco I. Se habla de advertencias papales encíclicas, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, sobre el enemigo de la Iglesia, el judaísmo y la masonería. Hay un personaje que a mí me habló de él una persona hace muchos años, yo no lo conocía, que se llamaba Malachi Martín, o Martín Malachi. Este hombre murió en 1999, fue un sacerdote vaticano de los años 58 al 64, lo vivió todo el concilio, ¿no? Allí dentro, y trabajaba cercanamente al cardenal Bea, judío, y al Papa Juan XXIII. Este hombre, visto lo visto de sus vivencias en el Vaticano y muy desengañado con muchas cosas de dentro de la Iglesia, pidió una dispensa de sus votos, no de los tres, solamente de dos, el de pobreza y evidencia, de castidad no sé si lo usó o no, pero no pidió esa exención, ¿no? Y se dedicó a ser escritor de ficción y no ficción en Estados Unidos. En 1990 publica una novela, noveló casi todo lo que escribió, aunque estaba basado en verdades que él conocía, porque no quería ir a un juicio que un fiscal le pidiera la prisión o lo que sea, ¿no? Escribió Las llaves de esta sangre. En 1996, Casa barrida por el viento, una novela vaticana. Murió escribiendo un libro que se titulaba Primacía, cómo la institución de la Iglesia Católica Romana se convirtió en una careta del nuevo orden mundial, ¿no? Esta era la forma de pensar de este hombre. Él dice, y otras personas lo han confirmado después, que el 29 de junio del 63, dentro de las instalaciones vaticanas, tuvo lugar una misa negra con sacrificio y con actos de pedofilia que al parecer es el rito preferido del arcángel caído, ¿no? Este tema hace unos 3 o 4 años leí que Ricardo de la Cierva, que ya no podrá hacerlo, porque ya no está entre nosotros, conocía este tema, había leído y quería publicarlo, el hecho de esta misa negra dentro del Vaticano. Lo que pasa es que el hombre, me imagino que ya muy mayor, no se quiso buscar problemas mayores al publicar y tal, y no lo hizo, ¿no? El tema de esta misa negra y todo lo que hay dentro del Vaticano está confirmado también por el arzobispo Milingo, principal exorcista africano del Vaticano, que lo confirma y que también confirma que el secreto de Fátima III nunca ha sido desvelado, pero que él lo sabe vía Martín Malachi, que era secretario de Bea. A Bea se lo contó Juan XXIII, que fue el que no quiso leerlo, y que tendría que ver con la anunciada futura crisis del catolicismo y el fracaso que tendría la Iglesia en solucionarlo. O sea, la Iglesia no solucionaría ese fracaso del catolicismo, y ese sería el tercer secreto de Fátima, que no ha sido desvelado. También sobre la muerte por ejemplo, tenemos que decir que la muerte de Juan Pablo I, a los 33 días de pontificado, por temas económicos de la banca vaticana y todo esto, está incluido en Mensajes Marianos en Estados Unidos de 1978. También sabemos que ya para esa época la logia P2 italiana y mundialista, masona, estaba infiltrada en el Vaticano totalmente, ¿no? Hay otros hechos, por ejemplo, como que en el libro solamente he puesto infiltrada por el masonería y el sionismo. Inicialmente pensé en poner por el comunismo, la masonería y el sionismo. Dije, no voy a poner comunismo porque si no, algún comunista que pudiera ser serio, que estuviera interesado en comprar el libro, no me lo iba a comprar. Digo, sí que me lo compre, la sorpresa se la llevará dentro, ¿no? Porque aquí de lo que hablo es de que una dirigente comunista americana, alta dirigente comunista americana en los años 30, Bella Dodd, la foto está aquí dentro de ella confirma que uno de los propósitos, la Iglesia es infiltrada por el sionismo, por la masonería, por el comunismo, por todo, ¿no? Ella dice que solamente ella y en Estados Unidos hizo que 1000 militantes comunistas tuvieran acceso al sacerdocio, y que en general en todo el mundo 11.000 comunistas tuvieron acceso al sacerdocio. Lo confirmó en los años 50 cuando se convirtió al catolicismo y lo confesó en conferencias públicas siendo ya mayor ella, ¿no? También se han infiltrado los masones y los carbonarios, ¿no? Sobre todo la secta carbonaria. La finalidad de los carbonarios es hacer que finalmente un papa masón sea el mismo papa, ese llamado rey del mundo, ¿no?
hay otro capítulo que es el de escándalos y herejías de Juan XXIII. Juan XXIII, por ejemplo, toda la masonería mundial apoyó a final de los años 50, primero de los 60, su gran revolución en la Iglesia. Y claro, un apoyo de los masones no indica nada bueno. Él fue diplomático vaticano en Bulgaria, Turquía y Francia, donde se movía como Pedro por su casa. En Francia, por ejemplo, la policía francesa, que lo tenía vigilado, porque era visto como muy modernista dentro de la Iglesia, sabían cuándo iba vestido de civil a visitar las reuniones, las tenidas del Gran Oriente Masónico de Francia, ¿no? Hay testimonios de que él era masón, concretamente masón Rosacruz, ¿no? Por ejemplo, uno de sus grandes logros fue el atraer al concilio a los hermanos occidentales ortodoxos, que en aquellos momentos tenían poco que ver con hoy día. Realmente ha habido un cambio muy grande, ¿no? En aquellos momentos la Iglesia Ortodoxa estaba totalmente dominada por el Partido Comunista ruso, y entonces, sin embargo, Juan XXIII quería tener a todo el mundo allí y tuvo una delegación de ortodoxos, siempre y cuando con un pacto previo con Moscú de que no se hablaría nada, ni para bien ni para mal, del comunismo, ¿no? En comunicaciones personales con los judíos, en reuniones personales, Juan XXIII les decía una frase muy enigmática que es: yo soy José vuestro hermano, refiriéndose a José, el hijo de Jacob, que después fue a Egipto, ¿no? Yo soy José vuestro hermano. Introduce todos los cambios de la liturgia de la misa, donde ya no se da la cara al altar, sino la parte trasera, la menos noble, ¿no? Al altar y la cara al público. Y toda la masonería mundial, a su muerte, le alabaron como un gran hombre que podía haber estado igualmente dentro de la masonería y que coincidía ideológicamente con la masonería. Pablo VI está aquí en fotografías, era amante de llevar el efod judío, que es una prenda, que es la misma prenda que llevaba Caifás cuando condenó a Cristo a muerte, ¿no? El efod judío lo llevaba Pablo VI, que como, no sé si sabréis muchos, pero era un opuesto antifranquista. Su hermano era miembro de las Brigadas Internacionales, se murió aquí en España, el hermano de Pablo VI, era antifranquista, y no solamente esto, sino que yo he tenido acceso a cierta información, que no puedo incluir en el libro, pero que sí puedo decirla verbalmente, que me contó un caballero mayor, escritor y periodista, que había pertenecido a la República Social Italiana, que está vivo todavía, tiene 80 y tantos, muchos años, que me decía que, me aseguraba de que Pablo VI era también un homosexual practicante, porque concretamente un actor italiano de tercera o cuarta fila, guapo y joven, tenía pase pernocta para el Vaticano a las horas que quisiera y todas las noches que quisiera, ¿no? Que eso era algo conocido en círculos romanos bien informados, ¿no? Juan Pablo II, ¿cuáles son sus grandes logros, sus grandes dichos? Él dice que Israel sigue siendo el pueblo de la alianza. Un papa católico dice que Israel sigue siendo el pueblo de la alianza, ¿no? En la conmemoración de la sinagoga romana envió a unos propios, a unos cardenales, para que mostrasen en la sinagoga lo arrepentida que estaba la Iglesia de la vinculación que había tenido con el antijudaísmo y el antisemitismo, ¿no? En el año 2000 llora en el Muro de las Lamentaciones, Juan Pablo II. En 1984 hace un encendido elogio de Calvino, todo el mundo sabe quién fue Calvino, ¿eh? Y la masonería italiana finalmente le otorgó la Orden de Galilea a Juan Pablo II. De Benedicto XVI se habla de algunas herejías menos justificadas en la forma en que yo lo veo. Yo lo que no entiendo de Benedicto XVI, entiendo muy poco, es el por qué durante los 20 años que tuvo el secretariado de la Congregación de la Fe, ocultó y tapó de forma voluntaria todos los capítulos de homosexualidad y pederastia que habían por el mundo delante, incluyendo los del fundador del Lumen Dei mexicano, homosexual practicante y gran corruptor de la mayor parte de los jóvenes que estuvieron allí, ¿no? Pero, bueno, pues se le menciona aquí, ¿verdad? Hay una foto que aquí mi amigo Enrique y yo discutimos, porque
es una foto que parece no manipulada, en la cual él está dirigiéndose a la gente, no solamente así, sino con un signo así. Se le ve claramente así. Enrique es muy buen católico, dice Manolo, eso es que tenía artritis en los dedos. Eso es lo que dice él. Yo no lo creo, yo no creo que esto fuera artritis. Hay una explicación que se da en el libro, y es que al parecer, en el lenguaje de los sordos, esto indicaría te amo. Pero ese lenguaje de los sordos fue fundado por una teósofa, ¿verdad? Totalmente opuesta a la Iglesia, ¿verdad? Entonces, también él, Benedicto XVI, igual que otros papas, sobre todo como Juan Pablo II, fueron usados por los judíos en visitas a Auschwitz y en llorar sobre los 6 millones de gaseados en Auschwitz, ¿no? Cosa que yo imagino que ellos sabían que era falsa, pero a la cual se prestaron, ¿no? Y para terminar, Francisco I, el que tenemos actualmente, es de lo más herético en lo que se refiere a lo gay, ¿no? De hecho, no os acordaréis mucho, pero yo sí me acuerdo de que las primeras declaraciones que dijo cuando fue proclamado Papa, en sus declaraciones a las parroquias, es que se hablase mucho menos del aborto y mucho menos de los matrimonios gays. Lo primero que dijo el Papa, que se hable mucho menos del aborto y mucho menos de los matrimonios gays, ¿no? También está lo infumable del acto aquel en el año 2012, me parece, 2011-2012, en noviembre, cuando él era arzobispo de Buenos Aires y presta a la Catedral de Buenos Aires para que tres otras confesiones, más que confesiones. Uno de ellos era el presidente argentino de los B'nai B'rith, judeo-masones. Otro era, no sé de qué, protestante, y otro era una sacerdota, no quiero hablar mal, luterana, ¿no? Y todos estaban allí para hacer un rito, no un rito cristiano, no un rito católico, sino para lamentar la noche de los cristales rotos y los 6 millones de judíos gaseados. A esto se dedicaba el Papa Francisco I en la Catedral Católica de Buenos Aires, ¿no? Y otro último tema es, por ejemplo, el tema de la homosexualidad entre los sacerdotes, por qué no se casan, lo que dije yo antes. Por ejemplo, los ortodoxos, un sacerdote ortodoxo cristiano solamente puede tener acceso a tener una parroquia cuando se ha casado. Si no está casado, no puede tener parroquia. Muchas gracias y espero vuestras preguntas. El moderador os dará 30 segundos para efectuar la pregunta. Sí. Bueno, me levanto. ¿Usted cree que todo el tema de los abusos de pederastia tiene que ver con la infiltración de la masonería? ¿O es más bien un tema de no haberse casado y no poder tener relaciones? Existen las dos cuestiones. Por un lado, el hecho de no poder tener relaciones facilita el que muchos sacerdotes tengan relaciones homosexuales con aquellos miembros más débiles, más jóvenes, menos preparados, con menos de 18, 16 o 15 años, ¿no? Esa es una parte de la pederastia. Por otra parte está el hecho de que se sabe que entre los altos practicantes de la pederastia vienen de rituales de miles de años atrás, suponiendo que ese es el rito perfecto del arcángel caído, de Satanás. Yo tengo una pregunta. ¿Qué motiva al sionismo y a la masonería a no solo infiltrarse en la iglesia, sino a como contaminar la doctrina y no sé, hacer lo que están haciendo? Judaizar la doctrina. ¿De qué oímos hablar últimamente? Del judeocristianismo. Judeocristianismo. Una de las frases preferidas de Francisco I es: todo católico lleva un judío dentro. Yo cuando oí esa frase miré dentro de mí y aunque soy católico un poco herético, no vi ningún judío dentro, ¿no? Luego este papá es un mentiroso, ¿me entiendes, no? Entonces, ¿cuál es su propósito? El propósito es lo que está escrito en otros libros que tengo aquí a la venta, que Enrique os puede vender cuando queráis, como el Nuevo Orden Mundial, por ejemplo, ¿verdad? Es el llegar a un nuevo orden mundial en el cual el judaísmo, sionismo, pueda mandar de iuris, de derecho, porque de facto ya lo hacen mediante el uso del dinero de los grandes banqueros judíos askenazis, de las corporaciones transnacionales, pero de derecho no, y ellos quieren tener un único gobierno mundial con una única moneda y una única religión. Esa única religión sería después de haber destruido el resto de las religiones existentes.
Una pregunta, ahora que Francisco I está en el Vaticano y con estas declaraciones tan aberrantes que constantemente hace, ¿no se ha notado en las redes que usted ve de alguna manera una reacción desde los lefebvrianos o los sedevacantistas? ¿Hay posibilidad de ese cisma conservador? Mira, los sedevacantistas, los lefebvrianos, no dejemos de reconocer que son minorías muy minoritarias. Estamos hablando de cientos por aquí, de miles por allá, no son realmente a considerar para la hora de un cisma. Yo el cisma en el que pienso que puede tener lugar sería de un tradicionalismo contra el secularismo. Pero es que la mayor parte, mira, es que la gente que va a misa, primero, yo no creo que ni siquiera el 20% de los católicos españoles vaya a misa. Y de los que van, yo alguna vez voy porque no me da tiricia ni ir a misa, fui muchos años de niño y voy. Lo que pasa es que sigo cabreándome cada vez que voy, porque lo que veo es que el católico que va, hoy día incluso, se comportan como un ejército de Pancho Villa. Cada uno hace lo que quiere. Cada uno se arrodilla cuando quiere, no se arrodillan generalmente, están de pie o están sentados, toman la comunión en la mano, cosa que es no natural. Es decir, que no siguen... O sea, ese concepto de pueblo de Dios está tomado de pueblo judío, desde la infiltración judía en la iglesia, ¿no? Porque anteriormente se adoraba al altar, al sagrario, y no al pueblo, y no que todo el pueblo era sacerdote. Entonces son los sacerdotes, no los que no lo son. Entonces, esas minorías judías lefebvrianas, sedevacantistas y tal, son minúsculas. Son minúsculas. Antes usted ha mencionado que una mujer, no recuerdo el nombre, que había introducido a comunistas dentro del sacerdocio. Bella Dodd. Es como en español, Bella, sí. Con doble L, Bella, D-O-D-D. Y su fotografía, no sé, está por aquí. Vale, pues yo quiero preguntar en qué consiste, o sea, meter a comunistas en el sacerdocio, ¿para qué sirve? ¿Para aplicar la doctrina directamente o...? ¿Sirve para qué? Tú infiltras una sociedad enemiga para destruirla y desmontarla desde dentro. Y no ha logrado nada, porque bueno, es la primera vez que oigo que ha habido comunistas dentro del sacerdocio. Bueno, 1000 son los que ella misma confesó que en Estados Unidos introdujo a los seminarios al sacerdocio, y 11.000 a nivel general. Y eso de que no se ha notado, tú eres muy joven, pero en los años 60 y 70 en España, muchos nos acordamos de los curas obreros. Aquí en España mismo, curas obreros con un claro ideal comunista. Es decir, ¿y qué efecto han tenido? Pues ayudar a demoler y a secularizar la Iglesia. Ese es el efecto. Que han pretendido, que han buscado y que han conseguido entre comunistas, masones y judíos infiltrados. Las tres categorías. Hubo un momento en la Iglesia en que el comunismo pensó al principio acabar con la religión proclamando el ateísmo universal de la gente. Como vieron que en sus propios países, en la Unión Soviética y en todos los países satélites, eran incapaces, entonces la siguiente técnica era la de infiltrarse. Lo hicieron, por ejemplo, en Polonia con el movimiento Pax durante la época comunista. En China llegaron a hacer una iglesia patriótica católica separada de Roma, justamente para desmovilizar al catolicismo de esa manera. Una pregunta. ¿Qué opinas sobre la obra que se llamó Complot contra la Iglesia, de tal Piney, años 60? Piney. Y otra, y la obra... Piney no fue una persona, fue un colectivo de personas, bajo el seudónimo de Piney. La pregunta es, como creo que lo has mencionado, sí, sobre esa obra de Piney y otro muy conocido católico por nosotros, que es Salvador Borrego, el autor de Derrota Mundial, que también se proclama católico al mismo tiempo que nacional patriótico. Esos dos autores, Piney y Borrego. O sea, Borrego, según creo, era muy católico y muy fascista. Vive. Tiene 100 y pico años ya. 100 años. Según creo, es muy católico y muy fascista, ¿no? Bueno, es un hombre, tiene muchos libros. Últimamente yo no tengo nada en contra ni del catolicismo ni del fascismo. No tengo nada en contra. O sea, la pregunta es una pregunta directa, pero no sin menoscabo ni de una ni del otro, ¿me entiendes, no? Pues bueno, yo lo que creo es que esta gente entienden bastante bien la historia, son gente como este Borrego que tiene ya 100 años,
Es un hombre con una larga vida, un largo estudio, y muchas de sus exposiciones yo creo que son muy correctas. Y las de Pinet, yo digo, fue un colectivo, el colectivo Pinet, y lo que dice está en el libro. No me sé de memoria, pero sí está reflejado en el libro, lo de Pinet. ¿Más preguntas? Pues si no tenéis más preguntas, muchas gracias por venir. Si alguno queréis que os firme el ejemplar, pues os lo firmo ahora mismo. El libro vale, a partir de hoy, cuando yo no esté aquí, el señor Enrique Uribe lo venderá a 14 euros. Yo hoy he dicho, hoy se vende a 12 euros y se regala mi primer libro, enséñalo, Crisis Global, el fin de una era. El que quiera, aquí estaré. Muchas gracias.